gustaría dejarme ayudar por el Espíritu Santo para poder resumir en menos de una hora casi todo lo que se puede decir, lo que nosotros, pobres hombres, podemos balbucir sobre los ángeles, recogiendo todo lo que dice la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia y la liturgia, sobre todo compendiado por el que venimos llamando doctor angélico, Santo Tomás, que no es una autoridad definitiva en este tema porque no hablamos de cuestiones de fe en muchos puntos, sino de sentencias comunes y ciertas en la teología, pero que si a alguien hemos de atender como el más contundente y el más fiable es a Santo Tomás. Doctor angélico por un triple capítulo. Primero por su inteligencia angélica, casi angélica, porque es un monstruo de la naturaleza y después un fenómeno de la gracia. Pero es increíble que en una sola mente humana pudiera caber aquella sabiduría oceánica. Primero, doctor angélico por su inteligencia que raya casi en los confines del mundo angélico. Segundo, doctor angélico por su pureza también angélica, porque venció todas las tentaciones que su familia quiso ponerle, su propia familia, y vino un ángel y le ciñó con un cíngulo de pureza para siempre. Y tercero, por su angelología, porque nadie como él nos ha ofrecido un tratado de los ángeles tan completo y tan seguro. Por eso, Doctor Angelicus. Vamos a hablar en este martes, día consagrado por la piedad de los fieles a los ángeles custodios, de estos amigos nuestros. Y quisiera, como digo, saber explicarme y resumir. Vamos a fijarnos primero, no sé si es plática o más bien se va a parecer un poco a clase, pero tendremos aplicaciones espirituales muy provechosas y pensamientos que no solo son bellos, sino sobre todo que nos elevan a Dios, que es lo que importa. Fijémonos primero en la palabra ángel, angelos, palabra griega, que significa mensajero, nuncio, embajador. Y por tanto no es nombre de personas, sino de oficio, como quien dice abogado, ingeniero, agricultor, y esto lo explica San Gregorio Magno y San Bernardo en sus sermones, algunos de los cuales vienen en el oficio divino el Día de los Santos Ángeles. En cuanto que significa mensajero o enviado, la palabra ángel aparece en la Escritura aplicada muy diversamente, por ejemplo, al mismo verbo divino. Las letanías del Santísimo Nombre de Jesús le llamamos Jesús ángel del gran consejo, porque en cuanto enviado del Padre al mundo, Jesús es ángel de la alianza, dice el profeta Malaquías. También a Juan Bautista, he aquí que yo envío a mi mensajero ante tu faz, angelos, escribe Mateo en griego. También se llama ángel en la Sagrada Escritura a los sacerdotes. Los labios del sacerdote han de guardar el saber y en su boca se busca la doctrina porque son ángelos enviados de Yahvé. Y también el Apocalipsis llama ángel a los obispos, las cartas a los ángeles de Éfeso, de Filadelfia, de Esmirna, de Sardes, de Laodicea, etc. También se llama ángel a los profetas que anuncian las cosas futuras como enviados de Dios. Pero la mayoría de las veces la Escritura llama ángeles a los que le llamamos también nosotros, a los espíritus celestes. Los ángeles, dice Santo Tomás, se compendia así lo que es su definición, son sustancias creadas, porque increado no es más que Dios, claro.
Son sustancias completas y son sustancias subsistentes, porque, como decimos, están por debajo de Dios naturalmente, completas y subsistentes en el sentido de que no se unen como forma a un cuerpo. El alma humana es una sustancia espiritual, pero está hecha para estar unida al cuerpo, y cuando se separa de él vuelve a esperar la resurrección de la carne. Pero el espíritu, que es el ángel, es subsistente por sí mismo, por eso es puramente espiritual. Y además son sustancias dotadas de una enorme inteligencia. ¿Por qué? Porque al ser espíritus puros, la materia no les estorba como nos estorba a nosotros nuestra carnalidad. Por eso no somos inteligentes, somos torpes, porque la materia nos ofusca, nos entorpece. Ahora, ¿cuál es la raíz del conocimiento intelectual? La inmaterialidad. Por eso un alma, cuanto más espiritual, más inteligente. Aunque parezca más tonta a los ojos del mundo, tiene la verdadera inteligencia, porque tiene menos contacto con la materia. Y luego, además, los ángeles tienen un poder, no solo una inteligencia, sino un poder muy superior a los ángeles. Muchos herejes han negado la existencia de los ángeles. Los saduceos, muchas ramas de los luteranos, y los materialistas, y los racionalistas, y los espiritistas, todos los modernistas, después definitivamente niegan la existencia de los ángeles. Pero la existencia de los ángeles está en la Sagrada Escritura, con innumerables testimonios. Se podría ir citando desde el Génesis y no parar. Nosotros rezamos el oficio divino y en los salmos están permanentemente presentes los ángeles, y en los profetas, el ángel que protege a los jóvenes en el horno, el ángel Rafael que acompaña a Tobías, en fin. En el Nuevo Testamento, pues desde Gabriel anunciando a María la encarnación del Verbo, y después presentándose en numerosas ocasiones a nuestro Padre San José, y en el ministerio de nuestro Señor. No toquéis a esos niños, dejadlos, que sus ángeles están contemplando el rostro de mi Padre Celestial. En Getsemaní, el ángel, en fin. Bueno, pues casi no hay página de los libros santos en la que no aparezcan los ángeles. Y los ángeles no son una personificación de las operaciones de Dios. No son como un chispazo del actuar de Dios. Son seres en sí mismos individuales, superiores a los hombres en fuerza y en poder. Los ángeles, como decimos, son creados, porque increado no hay más que Dios. Y esto está también en la Sagrada Escritura. En él han sido creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Los colosenses, lo rezamos en vísperas con San Pablo. ¿Y por qué? Porque todo lo que no es Dios, necesariamente, dice Santo Tomás, ha sido creado por Dios. Absolutamente todo. Porque solamente Dios es su propio ser. Y en las demás cosas el ser difiere de la esencia. Solo Dios es el ser por esencia. Todas las demás cosas son seres por participación. Y todo lo que es por participación tiene por causa lo que es por esencia. Por tanto, los ángeles han sido creados por Dios. Pero se ha discutido mucho por los teólogos, como decimos, todas estas cosas, muchas de la existencia de los ángeles naturalmente es de fe, y luego muchas otras cosas no son de fe, pero son lo que se ha creído siempre en la Iglesia. Y aquí se ha debatido mucho si los ángeles han sido creados ab eterno, o sea, desde toda la eternidad. Y hay que decir que no. Hubo un momento en que los ángeles no existían todavía, y esto se deduce de la Sagrada Escritura.
el libro de los Proverbios 8, la sabiduría habla y dice: Yahvé me dio el ser al principio de sus caminos. Cuando fundó los cielos, allí estaba yo. O sea, hubo un momento, según nosotros hablamos de momentos, en que existía únicamente la sabiduría divina antes de la creación del universo. Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eterno. Y Dios todo lo demás lo ha sacado de la nada. Los ángeles, por tanto, fueron creados cuando fue creado el mundo, pero sostiene la mayoría de los teólogos que los ángeles fueron creados un poco antes que el hombre. No nos detengamos en esto, después habla Santo Tomás también del número de los ángeles y dice que es inmenso. Todo esto está sacado, claro, de la Suma Teológica, la primera parte de la Suma Teológica. Hay muchas cuestiones, cada cuestión tiene muchos artículos. En cada artículo Santo Tomás desgrana con una sabiduría increíble todo lo que se puede pensar, pero como quien introduce un bisturí finísimo en todas estas cuestiones. Y aquí pasamos sobre ascuas porque no nos es posible de otro modo. Pero, por ejemplo, al preguntarse sobre el número de los ángeles, Santo Tomás está sublime, genial, como está siempre. Y concluye que es un número inmenso. Primero parte de la Sagrada Escritura, claro. Miles y miles le servían, millones de millones asistían a su trono, dice el profeta Daniel. Y en el nacimiento de nuestro Señor, dice Lucas, vino una multitud del ejército celestial que alababa a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo sabrían estas cosas los evangelistas? Pues es que la Virgen Santísima, también nuestro Padre San José, tendrían una iluminación extraordinariamente alta, especialísima, para no solo darse cuenta que estaban allí los ángeles, no solo escuchar lo que cantaban, sino saber, comprender que eran una multitud, una legión inmensa. A veces minimizamos. Bueno, la Virgen era una muchachita como las otras, no sabía nada, no comprendía nada. Y eso son bobadas. ¿Y de dónde salen estas cosas entonces en la Sagrada Escritura? Que al cabo de los años se las inventan los evangelistas, porque allí no había nadie más. Cuando nació nuestro Señor no había nadie más. Los pastores llegaron después, pero los ángeles fueron los primeros. Una multitud. Nuestro Señor dice, cuando Pedro en Getsemaní corta la oreja de Malco, pero ¿no crees que puedo rogar a mi Padre y me enviaría enseguida más de 12 legiones de ángeles? Y en el Apocalipsis y de San Juan, vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Era su número de miríadas y de millares de millares, los ángeles. Es un número inmenso, tanto que dice Santo Tomás que excede al de las especies de todas las cosas materiales.